El derecho real de propiedad horizontal, como todo derecho real, confiere a su titular un conjunto de facultades o prerrogativas que debe ser analizados, y para ello conviene separar o agrupar, por un lado, las facultades materiales, es decir, los actos físicos que el titular del derecho puede ejercer sobre el objeto, y por otro lado, las facultades jurídicas, es decir, el tipo de actos en sentido jurídico, en el sentido del artículo 259, que el propietario puede otorgar y que tengan por objeto su unidad funcional. Tal como se hizo con el derecho de dominio y como se hizo con el derecho de condominio y como se va a hacer con todos los derechos reales. Pero para el análisis de las facultades conviene tener a la vista un cuadro que las agrupa y las normas que brindan sustento a lo que se ha plasmado en el gráfico. Por eso voy a compartir una pantalla. Acá se observa hacia la izquierda de la pantalla que se han agrupado las facultades materiales y las facultades jurídicas. Pero cabe destacar que las facultades materiales deben a su vez ser diferenciadas según recaigan sobre el sector privativo, es decir, sobre el departamento, local comercial, cochera, oficina o cualquier espacio susceptible de aprovechamiento, y sobre los sectores comunes, es decir, el salón de usos múltiples, la terraza, los ascensores, el hall de entrada, eh, la pileta o cualquier instalación común que integre el edificio. Por otra parte, las facultades jurídicas recaen sobre toda la unidad funcional en su conjunto, es decir, sobre la parte privativa y de manera inescindible el porcentaje o parte indivisa que corresponde sobre los sectores comunes. Por eso se lo ha aclarado con asteriscos, que los asteriscos, por supuesto, después se justifican con los textos legales de los artículos que están indicados al costado, que son estos. Pero, como nota, a los fines de esclarecer el gráfico, se indica que las facultades materiales son distintas según recaen sobre la parte privativa o sobre las partes comunes. Luego, referido a las facultades jurídicas indicadas con doble asterisco, se dispone que las facultades jurídicas recaen sobre la unidad funcional completa, es decir, las partes privativas más las partes indivisas, como lo indica el artículo 2039. Entonces, se comienza con el análisis de las facultades materiales, que ya se sabe que son 4. Siempre las facultades materiales son ius possidendi, ius utendi, ius fruendi, ius abutendi. El dominio confiere todas las facultades. Pero el de derecho, el de propiedad horizontal, se observa que confiere de manera semejante al dominio también las 4 facultades, pero solamente sobre el sector privativo, es decir, sobre el departamento, el interior del departamento. Y esos pocos objetos materiales, como por ejemplo los revestimientos, que forman la parte tangible del sector privativo, del sector exclusivo. Entonces, sobre estos elementos, sobre estas partes, las 4 facultades están otorgadas por el artículo 2037. En rigor de verdad, la primera no. El ius possidendi ya surge del artículo 1891, en la parte general, que dispone que todos los derechos reales se ejercen por la posesión, menos 2 que son servidumbre e hipoteca. Es decir, no está excluido el derecho bajo análisis, la propiedad horizontal. Pero sí, las restantes facultades están indicadas en esta norma.
en el concepto del derecho de propiedad horizontal, que dispone lo siguiente: la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material. Ahí están las facultades: uso, goce y disposición material. Referido a las facultades materiales, pero sobre las partes comunes, es decir, el hall de entrada, el salón de usos múltiples, los ascensores, la pileta, el gimnasio, se observa una notable reducción en las facultades, porque solamente se confiere facultad de poseer y de usar, y además usar con alguna limitación. Entonces, no se puede gozar de los sectores comunes. Esto sería que a un copropietario se le ocurre cobrar entrada a las personas ajenas al edificio para que entren a la pileta. Eso sería percibir los frutos, gozar de una instalación común. Y esto no está permitido porque es para el uso de los propietarios, de los vecinos, de quienes adquieren su derecho sobre la unidad funcional del edificio. Y tampoco facultad de disposición, es decir, de modificar, de degradar, de desnaturalizar, de disponer algún sector común. Eso no está permitido. Entonces las facultades son las de poseer, ya conferida por el artículo 1891, y la de usar. Pero nótese que además el uso viene acompañado de dos limitaciones. Los tres artículos remiten a la nota al pie, que indica que el uso debe hacerse conforme a su destino, es decir, si es cancha de tenis, para jugar al tenis, si es salón de usos múltiples, para hacer reuniones, y si es sector de tránsito, como escaleras o ascensores, para esa actividad, para transitar. Así que debe hacerse entonces conforme a su destino y sin perjudicar o entorpecer o menoscabar el igual derecho de los otros propietarios. Es decir, que no se puede cerrar con llave la cancha de tenis porque se le impide el acceso a los demás propietarios. Tampoco se puede dejar la puerta del ascensor abierta, porque también afecta al igual derecho que tienen los restantes propietarios de usar los sectores y cosas comunes. Esta facultad ha sido consagrada en el artículo 2040. Acá lo tenemos contra el margen derecho. Obsérvese que dispone lo siguiente: cada propietario puede usar, de ahí entonces el ius utendi, la facultad de usar. Lo que puede usar son las cosas y partes comunes conforme a su destino, ahí está la primera limitación, y sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. Se ha consagrado entonces así la segunda limitación, por eso están indicadas en el asterisco. Entonces, se observa respecto de los derechos anteriores, el dominio y el condominio, una notable reducción de las facultades materiales, pero sobre las partes comunes. Y en cuanto a las facultades jurídicas, que recaen sobre toda la unidad funcional, es decir, si se enajena, se vende, se dona, hay que transmitir en su conjunto tanto el sector exclusivo como el porcentaje indiviso sobre los sectores comunes, la unidad funcional en su conjunto, el objeto principal y el objeto accesorio. Y son las conferidas, son las 4 facultades de manera semejante a lo que ocurre con el derecho de dominio, porque el titular de una unidad funcional puede transmitirla por acto a título gratuito o a título oneroso, es decir, que puede vender o puede donar su unidad funcional. También puede constituir derechos reales, por ejemplo, la puede hipotecar, también puede constituir usufructo. También puede constituir derechos personales,
Por ejemplo, entregar la unidad funcional en locación o en comodato, y también renunciar. Estas facultades, repito, han sido indicadas en el artículo 2045, que alude claramente a la unidad funcional en su conjunto. Facultades dispone esta norma. Cada propietario puede, sin necesidad del consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece. Acá está la primera facultad, de enajenar, es decir, convertir en ajeno, en ajenar. O sea, la posibilidad de transmitir. Continúo con la lectura. O sobre ella constituir derechos reales o personales. Es decir, las dos facultades que siguen, constituir derechos reales y constituir derechos personales. Luego se aclara que la constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, y no puede realizarse separadamente de estas. Es decir, ya se aclaró que comprende tanto al sector privativo como al porcentaje sobre los sectores comunes, es decir, a toda la unidad funcional. Este artículo, el 2045, no menciona la facultad de renunciar, pero se la considera incorporada junto con la posibilidad de enajenar, es decir, de transmitir el derecho a otra persona. También puede darse como una enajenación o abandono, puesto que el abandono del inmueble produce la transmisión al Estado nacional, los inmuebles que se abandonan. Por otra parte, ha sido expresamente indicada, sí, en el artículo 2049 se menciona la posibilidad de abandonar la unidad funcional, y recuérdese que también está incorporada como una de las causales genéricas de extinción en el artículo 1907 de la parte general. Con esto doy por terminada la exposición. Les agradezco mucho que me dediquen su tiempo y espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.